Hola compañeros y asesor. En esta exposición abordaremos el tema de los atributos de la personalidad de una manera concisa y general, tratando de puntualizar la información más relevante de este tópico. Como primer punto, empezaremos por definir qué es una persona. En este sentido, en términos llanos, la palabra persona designa a un individuo de la especie humana, hombre o mujer, y en el ámbito jurídico, hoy se entiende por persona a todo ente físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza lo mismo para aludir a los seres humanos que a las asociaciones de estos, a las organizaciones que los agrupan y a las instituciones creadas por ellas. Y jurídicamente se clasifican en dos grupos, las físicas y las morales. Las primeras aluden al ser humano, considerándolo como un ente capaz individual de asumir obligaciones y ser titular de derechos. Las segundas se refieren a aquellos entes dotados de personalidad jurídica que suelen designarse como persona colectiva, persona social o persona moral. Ahora abundaremos en el tema de la personalidad, definiendo su concepto, y diremos que la personalidad es un instrumento de la ciencia jurídica mediante el cual un sistema jurídico, en un tiempo y lugar determinados, protege a su creador, al ser humano desde el momento de su concepción, durante toda su vida y hasta después de su muerte, respetando su última voluntad. Y tratándose de la persona moral, desde el momento de su creación hasta que se extingue y se hace liquidación de patrimonio. En resumen, la personalidad es la suma de todos los atributos jurídicos de una persona, conjunto de sus derechos y obligaciones. Ahora entraremos de lleno a exponer nuestro tema a tratar, definiendo qué son los atributos de personalidad. Estos son aquellos elementos propios y característicos que encontramos en todas las personas y que tienen ciertas consecuencias jurídicas. En este sentido, los atributos de personalidad que abordaremos son los siguientes: nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Iniciaremos en primer término con la figura de nombre. En las personas físicas, que en palabras de Rafael Pina nos refiere que es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales. El nombre de las personas físicas se forma con uno o más nombres propios y los apellidos. El nombre propio se acoge o se impone por los familiares. El de familia, que es el patronímico, viene determinado forzosamente sin que pueda cambiarse por capricho. Por último, diremos que el derecho al nombre es un derecho subjetivo extrapatrimonial, es decir, no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y no figura dentro del patrimonio del difunto. Y en relación con las personas morales, el nombre es un atributo de personalidad jurídica que consiste en una palabra o conjunto de palabras que permiten identificar a una persona. Las sociedades mercantiles cuentan con una razón social o una denominación social. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figure la de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otros equivalentes, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La denominación social se formará libremente, esto de acuerdo al artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, la ley permite que se utilice cualquier palabra o conjunto de palabras para identificar a la sociedad. Dependiendo del tipo de sociedad, el nombre de ésta se integrará con una razón social o con una denominación social. Si se trata de una sociedad de personas, es importante para los acreedores de la sociedad conocer la identidad de los socios, por lo tanto el nombre consistirá en una razón social. En cambio, si se tratara de una sociedad de capitales, es irrelevante para los acreedores de la sociedad conocer la identidad de los socios, por lo tanto el nombre consistirá en una denominación social. Las personas morales obtienen su nombre a través de la Secretaría de Economía mediante un trámite denominado autorización de uso de denominación o razón social. Una vez autorizado, se le debe agregar al final una modalidad que dependerá de la ley
que le dio la vida a la sociedad. Las actas donde podemos encontrar dicho atributo son las actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de matrimonio y actas de defunción para las personas físicas. En cuanto a las personas morales, el nombre viene asentado en el acta constitutiva. Domicilio. Según Rogina Villegas, el domicilio se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente, esto según el artículo 29 del Código Civil Federal. Referente al domicilio de las personas morales, según el Código Civil Federal, establece en el artículo 33 que éstas tienen su domicilio en el lugar donde hayan establecido su administración. Aquellas que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos en dicha circunscripción, se considerará ahí domiciliadas en cuanto a todo lo que a esos actos se refiere. Podemos encontrar distintos tipos de domicilios, como son el domicilio fiscal, el domicilio de negocios, el domicilio procesal y el domicilio registrado ante autoridades. La figura de domicilio en relación con las personas físicas la podemos localizar en las actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de matrimonio y actas de defunción. En cuanto a las personas morales, se puede encontrar en el acta constitutiva. Estado civil. El estado civil de la persona aplica únicamente a la persona física y se clasifica en soltero, casado, viudo y unión libre. El estado es la posición que ocupa cada persona en relación con la familia y con la nación. Y así el estado civil incorpora a cada persona a una familia determinada y el estado político adscribe a cada uno al grupo político que es la nación. Una vez que se ha delineado esos contornos, se podrá saber o conocer cuáles son los derechos y las obligaciones, los deberes y las facultades que corresponden a cada uno, según sea pariente, cónyuge, nacional o extranjero. Por lo anterior, el Estado es un presupuesto que necesariamente debe ser establecido para conocer la capacidad de una persona. Planiol, citado por Ignacio Galindo Garfias, comenta que el estado de las personas está constituido por determinadas condiciones que la ley toma en consideración para atribuir a quienes las poseen ciertos efectos jurídicos. La figura de estado civil como parte de los atributos de la personalidad se pueden encontrar en las actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio y actas de defunción. Y ya por último tenemos la figura de capacidad. La capacidad es la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Se entiende por capacidad, de acuerdo a Galindo Garfias, tanto la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, como la posibilidad de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismo. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. El artículo 22 del Código Civil Federal nos refiere que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad, por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de ejercicio y representación. Esta capacidad supone la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar acciones conducentes ante los tribunales. La capacidad
Con relación a las personas físicas, se puede localizar en las actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de matrimonio y actas de defunción. En las personas morales, la capacidad jurídica está determinada por el objeto social establecido en el acta constitutiva.